mucho gusto. Qué bueno es poder compartir con ustedes en esta hora. Hacía mucho tiempo que no estaba en plataforma compartiendo con ustedes un pensamiento, una reflexión. Un verdadero gusto, de verdad, poder estar con ustedes. Así que, bueno, el día de hoy es un día muy típico en el lugar donde estoy transmitiendo desde la República de Chile en el marco de sus elecciones por un presidente de la República. Sabemos que varias naciones en Latinoamérica en el transcurso de estos años, este año y el próximo, se envolverán en este mismo tópico. Así que a razón de eso, esta transmisión. Espero que sea oportuna, que llegue a tu vida y que puedas ser dirigido por Dios. Reitero mi complacencia de poder compartir contigo en esta oportunidad una vez más. Hablemos un poco de teocracia. Teocracia. Teocracia significa el gobierno de Dios. Esa fue la forma de gobierno escogida por Dios para su pueblo Israel cuando fueron emancipados, libertados por Moisés de aquella servidumbre en Egipto. Y aunque esa modalidad de gobernanza les duró algunos años, con el tiempo Israel dijo, queremos más bien que nos gobierne un rey. En esa época un rey era la misma equivalencia a lo que es hoy día un presidente. Según el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, verso 7, dice la escritura que indignado Dios por esta solicitud del pueblo, dijo entonces al profeta Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Así que a partir de entonces hubo un cambio de gobernabilidad en la nación hebrea, de modo que Dios les concedió otra forma de gobierno. Dejaría entonces de ser la teocracia, gobierno de Dios, para volverse una monarquía. Y por solicitud del pueblo de Dios, Dios les puso a Saúl por rey. Aclaro algo. La Biblia no dice que Dios quiso colocarles a Saúl por rey. Esa nunca fue su voluntad. Más bien el Señor lo puso por solicitud de ellos. Dios puso a Saúl porque el pueblo se lo pidió. Les colocó a Saúl por rey no porque Saúl tuviese un corazón recto y consagrado, sino que se los puso como un juicio para la nación por causa de la obstinación y el pecado del pueblo, pues como nación lo habían rechazado a él. De modo que Dios permite gobiernos que sirven como agentes de justicia en las manos divinas para tratar la desobediencia de su pueblo. Incluso gobiernos que no se ajustan a la ley divina. Un ejemplo de ello fue cuando Dios permitió el ascenso de Nabucodonosor al poder como rey de Babilonia y lo utilizó como un elemento purificador y de castigo con respecto a Israel. Allá en Jeremías capítulo 25, verso 8 al 9 dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Entonces, queridos, continuando con el contexto político de Israel en aquel otrora, con el tiempo, aquel nuevo rey Saúl enloqueció, así como lo escuchas. Estaba demente y por ende impedido para continuar su desempeño como rey. Por lo anterior, nace entonces este texto que te voy a leer ahora, cuando Dios le pide al profeta Samuel
que vaya a la casa de un padre de familia que tiene 8 hijos varones, pues de entre ellos escogería al próximo rey. Prácticamente hay un grupo de candidatos y hay un electorado, en este caso Samuel, y debe tomar una decisión. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1 al 3 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. ¿Verdad? Es algo así como medio parecido a elegir a alguien por líder de los destinos de una nación. En este pasaje observamos 3 alcances. Número 1. Hay alguien de entre 8 individuos a quien el profeta debe elegir como rey o líder político de la nación. Número 2. El profeta, que es el que representa el elector, no sabe quién es. Y número 3. Dios le dice que le indicará quién es. Fíjate qué interesante eso. En este caso, Samuel profeta escoge a David y el resultado fue favorecedor, pues la elección de David representó el inicio de la época dorada del reino de Israel. Nunca Israel vivió una época tan bella, tan de oro, como para esa época con la elección de este hombre de Dios como fue David. Ahora, ¿se pueden imaginar ustedes si el profeta Samuel equivocadamente hubiese ungido como rey a una persona diferente? Habría sido nefasto, ¿verdad? Sin embargo, la acertada escogencia de David como líder de la nación le figuró al país sus más preciados años dorados. Ahora bien, ¿cambiará esa dinámica divina en los países cuya gobernabilidad no se corresponde con la monarquía, sino a la democracia? ¿Cuál es la forma de gobierno del país donde tú vives? Déjame decirte esto. Si en tu país hay elecciones, eso quiere decir que no vives en una nación teocrática, tampoco en una monarquía, sino que vives en una democracia. Y en una democracia, los ciudadanos eligen, sufragan. En las democracias es preciso escoger un caudillo a conciencia y no por influencia. En otras palabras, el ciudadano debe ejercer un voto informado. Solo así logrará comprender cuál es la voluntad de Dios. Elegir una opción por influencia y no por conciencia podría conllevar a un yerro que Dios jamás pasará por alto. Y al igual que Israel, la nación que raye en lo pérfido recibirá lo que merece. Toda elección debe ser consultada a Dios, pues Él sabe la conveniencia. En Génesis capítulo 2, verso 16 al 17 leemos: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que los cementerios existen porque el hombre se equivocó, no supo elegir. Las decisiones siempre traerán consigo lo que el ser humano merece recibir a razón de su elección. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo?
preguntó Pilato. El Calvario que le siguió a este hecho demostró que el hombre tiende a no saber decidir, y como toda decisión trae consigo lo que se merece, años después, en el 70 después de Cristo, allá en Jerusalén, para ser más exactos, Jerusalén dejaría de ser nación, pues Tito Flavio Vespasiano los atacó con tal determinación que dejaron de ser nación por 1900 años. Decisiones. ¿Los pueblos democráticos tienen los gobernantes que se merecen? Es una pregunta y la vuelvo a hacer. ¿Los pueblos democráticos tienen los gobernantes que se merecen? Pues sí. El pueblo es el que elige, y el pueblo elige ya sea por voto popular o por abstinencia. A ver, ¿cómo así? ¿Por abstinencia yo puedo elegir a una persona? Por supuesto, es lo que acabo de decir. Dije que los pueblos democráticos tienen los gobernantes que se merecen, pues el pueblo es quien elige, y los elige por voto popular voluntario o por abstinencia. O sea que aún el silencio de quienes no eligen también posibilita y promueve la elección de cualquier candidato en una contienda electoral. De modo pues que en democracia los impíos reinan por dos razones: porque usted vota por ellos o porque usted sencillamente no vota. Así que al fin y al cabo, Dios respeta esa libertad que le ha dado a los seres humanos y le dará a las naciones los gobernantes que ellos hayan elegido, ya sea por voto popular o por abstinencia. En el libro de Oseas, en el capítulo 8, verso 4, dice de la siguiente manera: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Tremendo, ¿verdad? Lo anterior confirma entonces que Dios le da a las naciones lo que las naciones piden y lo que las naciones desean, sea que acierten en sus elecciones o que desacierten. Pero nunca olviden esta máxima: a Dios no se le puede atribuir pecado. Dios no tiene culpa de lo que la gente elige. Hay gente ignorante, incluso en el pueblo de Dios, que culpan al Señor en cuanto a los gobiernos déspotas que los rigen, cuando en realidad fueron ellos mismos quienes lo propiciaron, ya fuese por voto o por abstinencia, y todo por no tener un criterio o un voto informado. El creyente debe tener la responsabilidad de darse a la tarea de cerciorarse y escoger de entre los individuos que se han candidatizado, que estos incluso hayan sido coherentes en el tiempo con su testimonio público. Y esto les digo sin contar que cada creyente que posee un voto, con él defiende sus valores que cree y profesa. En conclusión, Dios en su soberanía y en su respeto a la libre voluntad dará a las naciones lo que ellos elijan, sea conveniente o no lo sea. Les voy a dar dos ejemplos. Vamos con el primero. Adán. Para Dios darle esposa a Adán, el Señor esperó que Adán la desease primero. En otras palabras, Dios no iba a traerle a Adán una compañera que él no había pedido, pues Adán al más mínimo momento la habría devuelto a Dios al primer instante que se sintiera defraudado por ella. Así que Dios no se iba a hacer demandar, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿Dios qué hace? Involucra a Adán en una terapia y lo pone a contar parejas de animales. Y en esa psicología de contar parejas de animales, Adán se halló de que no había ayuda idónea para él. Eso produjo en Adán una sensación de desear a su compañera, y cuando la deseó, entonces Dios se la entregó. Eso como primer ejemplo. Segundo, te hablaré ahora de matrimonio. No te engañes, ni pierdas el tiempo pensando que Dios va a escoger a tu pareja. No, no, no. Así no funciona. Sencillamente eso no es bíblico ni tampoco existe. ¿Por qué? Porque contiene la misma lógica divina que le aplicó Dios a Adán. Dios no escogerá por ti a nadie, pues Él no se va a hacer demandar por ti. Tú debes escoger tu pareja y tú debes hacerte responsable. Dios no será responsable, por lo tanto no escogerá a nadie por ti. Él te ha dado ciertas herramientas que te serán útiles para hacer una buena elección. ¿Cuáles son? Te las enumero. Sentido común, afinidad, compatibilidad, lógica, gustos, diálogo, guianza de los padres, decisión y otro tipo de patrones. Así que el que tiene oído para oír, que oiga. Del mismo modo, Dios hace responsables a las naciones en democracia por las decisiones que tomamos respecto a quienes nos gobiernan y lo que queramos que nos gobierne. Pero a Dios nadie le podrá echar la culpa de nada. Pregunta: ¿Dios puso a Adolfo Hitler en Alemania? No responderé eso, pero sí les digo que Él lo permitió, pues Él respeta la libertad de las naciones y les da lo que quieren, no obstante a las consecuencias que éstas traigan, y también Él es soberano para permitirlo y a través de ello tratar con el envanecimiento y la pedantería de las naciones a veces. Si Dios entonces es quien pone reyes, entonces ¿Él coloca a reyes corruptos? La respuesta es: Dios lo permite. Dios permite los gobiernos de presidentes sobornados. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para tratar fuertemente con una nación presuntuosa y le da a la nación lo que la nación elige. Naciones en Latinoamérica experimentaron la abundancia y la demasía, y con ellas la prepotencia y el abuso, por lo que Dios les permitió recibir un revés, un duro e inesperado golpe que les dejó expuestos como seres tan corrientes como los demás, pero a un precio muy alto de vergüenza y afrenta. O son los ciudadanos o son los grupos de poder los que pondrán a quienes desean colocar, y Dios lo permitirá. Daniel capítulo 2, verso 21 dice que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, pero da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¡Qué bendición! Ha sido de verdad un gusto y un verdadero gozo compartir contigo. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por su amable atención. Espero que hayan sido edificados, espero que hayan sido construidos. Dios los bendiga mucho. Un abrazo, muchas bendiciones. Nos vemos hasta una próxima. Bendiciones, nos vemos. Chao, chao, chao.